¿Y qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 6 animes de mundos medievales y fantásticos donde el protagonista está rotísimo y es una leyenda. Prepárense, gente, porque los animes que se vienen serán unas verdaderas joyitas. Yo soy Luis Senpai y te estaré recomendando animes a otro nivel, por eso suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más videos. Dicho esto, comencemos de una vez. Número 1. Mashle, o también conocido como One Punch Man 2. Todo se centra en un mundo donde las personas dominan la magia como si fuera algo normal y natural de la vida, además que se considera un regalo divino otorgado por Dios, ya que estos nacen con una marca en la cara. Sin embargo, hay algunas excepciones donde nacen personas sin talento o poder, siendo eliminados rápidamente, como es el caso del prota, quien no puede usar la magia, por eso entrenó mucho para por lo menos defenderse de sus enemigos. Además que está alejado de la ciudad, viviendo solo con su abuelo, aunque de vez en cuando sale a dar un paseo por la ciudad, y será aquí donde la policía descubre de su existencia, dando como orden aniquilar con su vida. No obstante, él se burla de los guardias, mandándolos a dormir de un golpe, y a la vez que se burla de su magia jugando con ella. Así es, el Saitama con pelo 100% original está aquí, ya que este muchacho hará muchos desmadres con pura fuerza bruta. Incluso entrará a la Academia de Magos, demostrando que la magia no lo es todo en este mundo, poniendo en ridículo a muchos maestros como estudiantes, los cuales en un futuro van a querer vengarse sí o sí, pero el prota los pondrá en su lugar. Sin duda alguna, un grandioso anime que tienen que ver, tiene 2 temporadas, está buenardo, recomendadísimo. Número 2. Bye Bye Heart. Esta historia comienza en un mundo donde solo habitan hombres bestia, quienes vivían en paz, pero también hay momentos donde se desatan guerras brutales por territorios. Fue así que un día de la nada apareció un ser extraño que no tenía cola ni pelo. Así es, por primera vez nació un humano, el cual era tratado muy diferente debido a que era muy extraño. Nadie quería estar con ella, alejándose de las personas. Fue en ese momento donde se encuentra una espada que solo puede ser empuñado por ella. Lo malo era que nadie quería enseñarle, hasta que un día apareció este tipo, quien le enseña una infinidad de habilidades, volviéndose como un maestro y a la vez un padre. Pero el problema está en que ella no se siente relacionada con el mundo, ya que en todos los viajes que hicieron no encontraron a alguien que sea similar. Por ende, decide salir para poder encontrar sus raíces. No obstante, en sus aventuras luchará con bestias gigantescas y poderosas, junto a muchas adversidades catastróficas debido a que es un ser extraño. Este es un anime medieval muy épico y emotivo que tienen que ver. Está a otro nivel y más su animación. Chéquenselo. Número 3. Hell. Todo inicia con la guerra entre humanos y demonios, los cuales luchaban constantemente sin parar, hasta que un día el héroe logró derrotar al rey, logrando la victoria humana y la conquista de nuevos territorios, mientras que los demonios se retiraban a sitios desérticos. Fue ahí que decidieron hacer un torneo donde puedan elegir al nuevo rey demonio, para que los guíe a la venganza contra la humanidad. Las cosas marchaban bien, hasta que de la nada apareció un misterioso humano, quien logró entrar a este torneo. No se sabe cómo lo logró, pero ahí estaba el loquillo, quien dice odiar a la humanidad y que los matará a todos. Estas palabras hicieron que los demonios estén a su favor, pero obviamente la líder se opone, ya que cree que este humano planea hacer algo malo, investigando todo sobre él, donde al parecer se llama Hell, que tiene muchos problemas con su raza, los cuales están buscándolo, ya que se dice que mató al héroe que lo salvó, quien resultó ser su hermano. Así hay secretos muy oscuros sobre él, y siente curiosidad sobre qué rayos está pasando. Este es un anime muy entretenido y misterioso que les puede gustar, vayan a verlo. Número 4. Monsters, Ipyaku-sanjou Hiryo Higoku. Esta historia comienza en un mundo donde los dragones comenzaron a controlarlo todo, creando caos y eliminando a los seres humanos. No obstante, existen algunos espadachines que son capaces de darles pelea, rebelándose ante ellos, pero pocos son los que salen triunfantes. Por ello, seguiremos a un joven llamado Ryuma, quien más parece un vagabundo que un samurái, pero a pesar de ser desvergonzado, tiene grandes habilidades. Además que en sus
travesías conocerá a una mujer, la cual por pena le dará comida, permitiéndole sobrevivir un día más, hasta que de la nada es provocado por un tipo que dice que es el héroe del pueblo. No obstante, este tiene un secreto muy bien guardado que romperá el corazón de esta camarera, incluyendo al pueblo entero. Esta escena hará que Ryuma descubra que el pasado de este tipo y la camarera están relacionadas con el dragón misterioso que está buscando, y así inicia las aventuras del prota, quien está en búsqueda de un guerrero poderoso que pueda dar lucha contra él, y por este motivo también está buscando un dragón quien arruinó su pasado. Un anime interesante al estilo One Piece que parece que está relacionado con este. Vayan a verlo, está recomendadísimo. Número 5. Saikin Yato Tamait ga Yashi. Esta sabrosa historia comienza con Lilith, una sirvienta que recientemente fue contratada para cuidar a este chico, el cual se llama Yuri, quien sospecha de todo lo que hace la empleada, vigilándola a cada rato. Esto pasó ya que los padres del prota habían fallecido, convirtiéndose así en el dueño de todo. No obstante, los empleados que antes trabajaban para él decidieron abandonar la casa, dejándolo solo con los quehaceres del hogar. Pero estos problemas no fueron impedimento para no seguir adelante, empezando la vida en solitario y sufriendo en su hogar. Fue en ese momento que apareció esta hermosa chica, la cual se ofreció voluntariamente como una empleada. Esto hizo que sospeche de ella por ofrecerse así a horas de la tarde. Pal colmo le menciona que no recibirá pago alguno, solo que anhela vivir con él y ser su sirvienta. Obvio, a un inicio todo será un desastre, pero con el tiempo comenzarán a convivir mejor, enamorándolo con la comida y su belleza. Estas escenas harán que de nuevo empiece a dudar de ella, pensando que es una hechicera, y esta loquilla al ver lo que hace decide seguirle el juego y hacerle muchas bromas suculentas, aunque el prota también es otro loquillo debido a que le para haciendo cumplidos, enamorándola poco a poco. Este anime quizás no sea de un prota poderoso, pero hay mucho fanservice. Vayan a verlo si no tienen nada más, está bueno. Número 6. Otona no Bouya-san. Este es otro sabroso anime que tienen que verlo en privado, ya que todo comienza con un chico, el cual fue rescatado por una señorita. No obstante, a ella se le cae un objeto, así que decide devolverle. Es ahí donde descubre una tienda misteriosa, donde al parecer venden armaduras muy protectoras, como pueden ver, además que están a precios exageradamente baratos. Esto deja desconcertado al prota, ya que esta gente estaba haciendo cosas muy extrañas. Fue de este modo que se conocen y se ofrece voluntariamente para ser el que cuide el dinero, ya que estos dos no saben cómo manejar su negocio y si siguen así podrían llegar a la bancarrota. De este modo comienzan las aventuras con estas sabrosas armaduras, donde veremos a muchas chicas probárselos y quedando satisfechas por las ventajas que tienen, debido a que son ligeras y fáciles para atacar a monstruos. Además que el herrero de estas grandiosas obras también otorga habilidades a sus armaduras, permitiendo desde una protección brutal hasta encantamientos que pueden hacer cualquier cosa. En pocas palabras, estos equipos poseen magia a niveles catastróficos. Un anime interesante que tienen que ver. Lástima que los capítulos duren muy poco, pero a pesar de eso está gracioso y tiene una segunda temporada. Vayan a verlo, está bueno. Y bueno, chicos y chicas, eso es todo por hoy. Gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden dejarme su riquísimo like y comentar, apoyarían al canal, al igual que mencionen qué tops quieren que haga para el próximo video. Dicho esto, no se olviden de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante, pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo top, bye.